Ahora, para el caso de la lista de acceso nombradas, pues no vamos a utilizar el número para indicar qué lista de acceso vamos a estar trabajando, sino que más bien vamos a especificar explícitamente si será una lista de acceso estándar o si es una lista de acceso extendida. Por ejemplo, voy a crear una lista de acceso en R1, la cual pues permita únicamente esta red. Voy a crear una lista de acceso estándar. ¿Y cuál es la regla de la lista de acceso? ¿Dónde se va a colocar una lista de acceso estándar? ¿Lo más cerca del origen o lo más cerca del destino? A ver si se acuerdan. Del origen, dice. Una lista de acceso estándar. Ujú. Vamos a ver. Destino, dice el compañero. ¿Qué más? Una lista de acceso estándar. ¿Mm? Colóquela cerca del destino. Ahora, vamos a crear una lista de acceso nombrada en la cual permita solamente el acceso de esta red 172.16.0.0 hacia esta red. Por lo tanto, si es más cerca del destino, será aquí en R1. Para crear nuestra lista de acceso, vamos a utilizar la siguiente sintaxis, ¿verdad? IP access list. IP access list eh, en R1 y qué interfaz se encuentra más cerca del destino. ¿Será que la serial o será que la gigabit? La gigabit, ¿ok? IP access list. Vamos a elegir qué lista de acceso, como es una nombrada de tipo estándar, vamos a nombrar y vamos a escribir el nombre. ¿Ok? Vamos a decir permitir ¿ok? O LAN. Hacemos algo grande o largo el nombre, va a costar un poco porque al momento de hacer referencia desde la interfaz a la lista de acceso tendríamos que escribir todo el nombre. Entonces, como recomendación, tenemos de elegir nombres pues que sean cortos. ¿Ok? Ahora, la instrucción era permitir la clase, la LAN B a la LAN C. Esa es la instrucción. Entonces vamos a permitir y vamos a denegar todo lo demás. Permit, ¿sí? Vamos a decir la dirección 172.16.0.0 con su ubicar. Ya. ¿Por qué? Porque sin necesidad, ajá, sin necesidad hay un DNI. Entonces ya tenemos el permit y vamos a ingresar a la interfaz. Interfaz de, esta es la Gigabit 01. 01 de Access Group y aquí verá. Como no es una lista de acceso numerada, la vamos a identificar por su nombre. Por eso les decía, eh, los nombres, por favor, no sean tan extensos, porque si no, se va a confundir. ¿Será que irá a ser de entrada o de salida en la Gigabit? Es que dice salida, correcto. Ahora vamos a ver. La instrucción es permitir todo el tráfico que se origine de la 172.16.0.0 y se dirija acá
Funciona. Y dejando así todo lo demás bloqueado. Bloqueado, funciona. ¿Ok? Para eliminar una lista de acceso, no IP access group, LAN B, out, y aquí sería no IP access list estándar, permitir, LAN B, porque es después del router. Primero, primero, es lista de acceso estándar. Estándar. Segundo, lo más cerca del destino. Lo más cerca del destino es esta interfaz, la gigabit. Por lo tanto, si la configuramos como entrada, el tráfico se tendría que originar desde acá y filtraría todo lo que entra desde el punto de vista de la gigabit hacia router. ¿Y qué pasaría entonces con la salida? Como no hay lista de acceso verificando nada de lo que salga de router, no lo va a filtrar. Entonces, por esa razón, se filtra como salida, porque se origina de la LAN B, pasa por R2, llega a R1 y sale por esta interfaz. Por esa razón, se configura como salida. ¿Ok? Por eso les decía a inicio, hay que tener presente cuál es el origen y cuál es el destino del tráfico que estamos permitiendo o estamos denegando, porque de esta forma va a ser mucho más fácil poder determinar si se haga desde el punto de vista de salida o de entrada. Ok, vamos a ver lo siguiente. Veamos. Vamos a hacer tres instrucciones. Voy a permitir solamente este host. Voy a dejar aquí. Voy a permitir este host. ¿Sí? Voy a denegar toda esta red. Y voy a denegar. Voy a colocar aquí otro host. Mejor aquí ya que lo tengo. Voy a permitir este otro. Mejor vamos a permitir. Ok, tengo estos dos hosts. Y lo que voy a hacer es crear una lista de acceso. Ay, voy a denegar este mejor. Van a ser tres instrucciones. Vamos a ver. La instrucción es la siguiente. Aquí, permitir host 192 y se va a denegar todo lo demás, también el 172. Esta instrucción se va a aplicar a esta LAN. Permitir el host 192.168.1.2 a la LAN C. Permitir el host 172.16.0.2 a la LAN C. Denegar este servidor y permitir
todos los hosts. Es decir, en este punto vamos a hacer todo lo contrario. Para ello voy a agregar otra computadora por acá. Bueno, vamos a escribirlo en un editor de texto. ¿Sí? Vamos a ver, ¿lo hacemos numerada o lo hacemos nombrada? ¿Qué dicen? O de las dos formas. Vamos a empezar con numerada. Bueno, permitir esto de acá y denegar todo lo demás. Si lo dejamos así como está, nos va a permitir, perfecto, estos dos hosts, nos va a denegar toda la red y nos va a denegar este host. Pero recordemos que en la LAN-D también queremos permitir toda esta red, cualquier otro host. Aquí, a diferencia de la LAN A y de la LAN B, que solo permitimos un host y denegamos todo lo demás, aquí vamos a denegar un host y vamos a permitir toda esa red. Uno. Permit sería 100 y esta creo que era una 240. No sé, creo que sí era 240. Para sacar su wildcard, ahí está, pero vos así como que pones aquí 15 y 255, 255, una belleza, cómo quedan estas listas de acceso, estas máscaras de wildcard. A ver, estamos. Dejar ahí para que le vean la lógica y traten de asimilar un poco lo que estamos haciendo acá. Vamos a permitir esto. Entonces, la otra cosa que pueden hacer es realizar un pequeño, ¿no sería mejor permitir todos los hosts que necesitamos y luego denegar? Ok, vos decís, vale, okay. A eso iba ahorita. Hagan línea por línea, ¿sí? Tomando las dos opciones cuando llega y cuando, perdón, cuando coincide y cuando no coincide. Vamos a ver. El compañero dice hacer esto. Hay un problema con la última instrucción. El problema es de que voy a denegar esto de acá. Veamos que si del servidor envío un mensaje a la lance, perfecto, pasa por la primera instrucción, no coincide, porque su dirección es diferente. Pasa a la siguiente, no coincide, ok, por su dirección. Pasa a la siguiente, sí coincide, porque aquí estoy permitiendo todo lo que pertenezca a esta red. Y resulta que este host pertenece a esta red. Por lo tanto, aquí coincide. ¿Qué creen que pasa acá? Nunca va a entrar.
Ahora hagámoslo caso contrario. Si se envía un mensaje de este servidor hacia la lance, perfecto. No coincide, pasa a la siguiente. No coincide, exacto. Aquí coincide. Por lo tanto, ya no pasa esta. ¿Ok? Por eso les decía que una de las recomendaciones antes de implementar la lista de acceso es hacerla en un texto aparte. Porque si no vamos a estar perdiendo el tiempo configurándolo. El router incluso en algunas ocasiones nos puede perjudicar nuestra configuración. Entonces, ya que lo tenemos en teoría bien, que se va a la prueba de juego. Vamos a ver, paste. Y aquí hice mal algo, sí, porque Don Campeón agregó host. No pasa nada. Y como, si nos damos cuenta, permitió esta instrucción, eh, no pasa nada, oiga. Lo voy a borrar porque tomó estas dos líneas. Entonces, si se agregaron y si yo agrego, vamos a ver. Es perfecto que no sucedan este tipo de errores. Ok, aquí está, miren. Permit, Denny, bla, 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 bla. Pero ¿qué sucede si ahora quiero agregar config term esto? ¿Habrá show un desorden acá? Entonces, si nos sucede esto, borrémoslo todo. Si yo escribo no access list 1, se borra todo lo que esté relacionado con la lista de acceso número 1. ¿Okay? No tengo que ir de lista de acceso por lista de acceso eliminando. Ahora sí. You show access list. No hay nada. You show room. Solo veamos si no hay alguna configuración. Ajá. A eso voy, a eso voy. Por eso creé ahorita una lista de acceso algo extensa para explicar esos números. Esos números o identificadores nos pueden servir para poder modificar esta lista de acceso. Esos son números de secuencia, ¿sí? Son números de secuencia que se le adjuntan conforme vamos agregando nuestra lista de acceso. ¿Ok? Vamos a ver cómo agregar una lista de acceso denominada. Vamos a ver. Voy a hacer yo. Interface. No voy a dejar esto. Paste. Y como la instrucción siempre sigue siendo out, yo lo dejé tal como viene. Vamos a ver, show access list. Perfecto. Es el orden, es el número de secuencia. Resulta, por ejemplo, que yo quiero modificar ese permit host o quiero agregar un nuevo número de secuencia. ¿Sí? Por ejemplo, quiero agregar otra instrucción. Si yo agrego otra instrucción, quiere decir de que esta línea vendrá a ser la siguiente a este permit. Pero resulta que yo quiero que esta nueva instrucción, ya sea modificar esta 20 o agregar una, para eso voy a utilizar el número de secuencia. O si yo quisiera eliminar una en concreto. Pero antes de todo esto, vamos a ver si esto funciona. No me acuerdo en qué estaba haciendo. A ver, Miguelito, Miguelito, aquí funciona. Hay que ver ahí qué pasó. 10, 1, 1. Algo haber pasado acá. Denny host 10, 100, 1, 1, 2. 100, 1, 1, 2. No sé qué habrá pasado aquí. La máscara. ¿Qué pasó con la máscara?
Los 40. Es que si hacemos este proceso, 255, 255, 255, para obtener su wildcard, sí, yo creo que es por esto. 0, 0, 0. Vamos a ver, es en interfaz gigabit 1. Vamos a ver, interface gigabit 1, access list, perdón, IP access group 1, out, showroom, pa, 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 pa. Aquí no sé por qué lo configuré, no tiene nada que ver ahí. Lo voy a eliminar, porque en la gigabit 00 no tiene que haber nada. Ajá, Denny host. Okay. Vamos a ver de aquí para acá. Fail. Success. Fail. Success. Y no entiendo por qué este chato. Fail. Ahí está. Sí funciona nuestra lista de acceso. Y sí, con ese compañero al parecer no se había aplicado la interfaz. Bueno, vamos a ver. Show access list. Tenemos 10, 20, 30, 40. Y si se dan cuenta, hay coincidencia. Matches. Vamos a ver. Si queremos eliminar, por decirlo de alguna manera, una línea en concreto, por ejemplo, quiero eliminar la 20. ¿Sí? Config term, ingreso de la forma como que estuviera creando una lista de acceso estándar. ¿Sí? No. Y el número que quiero eliminar, que en este caso es 20. Vamos a ver. Access list. Que fue el 20. Pero resulta que yo quiero agregar o sustituir ese valor. ¿Sí? En el caso anterior tenía la 172.16.0.2 y resulta que esa no era la dirección, sino que era la dirección .3. O sea, voy a modificar esta lista de acceso. Por lo tanto, perdón, tanta vuelta mucha. Por lo tanto, elimino la 20. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es agregarla, solo que con su nuevo valor. 172.16.0.3. Ok. Show access list. Y vamos a ver. ¿Sí? Como lo teníamos al inicio. Como lo tenemos al inicio. Se eliminó. ¿Sí? IP access list estándar a la 1. Aquí lo eliminó. Luego, lo que hicimos fue modificar esta lista de acceso 20 por la punto 3. ¿Sí? Entonces ya vimos la forma de poder modificar esta lista de acceso y eliminarla. Esta, esta máscara, recordemos que en la lista de acceso son wildcard. Esta de acá, mira, es todo lo inverso. Tenemos que realizar el procedimiento que tenemos acá. ¿Sí? Ya tenemos entonces la modificación y eliminación de una lista de acceso estándar. Si quisiéramos hacer lo mismo, solo que en lugar de lista de acceso numerada, quisiéramos pues una lista de acceso nombrada, viene siendo de la misma forma. Solo que ahora veamos algo acá. Vamos a ver. ¿Qué sucede si hacemos esto? Permit host
agregué otra en medio de estas que tenía acá. Entonces, ese número de secuencia también nos sirve como un número de identificador, ¿sí? Para poder llevar el control de nuestra lista de acceso. Poder utilizar un identificador ya sea para eliminarlo, para modificar o simplemente para tomarlo como referencia para poder ingresar una nueva instrucción. ¿Ok? Para eso sirve este tipo de comandos. Perfecto, estadísticas. Como ya vimos, pues nos aparecen las estadísticas, las coincidencias de nuestra lista de acceso. Cuántas coincidencias hubieron, ¿sí? La información de cada una de ellas. Ahora, vamos a ver. Resulta de que en este caso, pues nosotros permitimos y denegamos todo. Es decir, no importando si son paquetes con protocolo IP, si son TCP, UDP, número de puerto 80, número de puerto. Aquí se fue todo parejo. ¿Sí? Denegamos y permitimos paquetes IP. No importando si es o no es a un protocolo predeterminado. Pero resulta que en algún momento, por ejemplo, aquí le voy a configurar una interfaces BTY, 015. Bueno, aquí vamos a configurar nuestro SSH. Hostname R1. Recuerden que para configurar el SSH tienen que cambiar el nombre de su dispositivo. Username, ya vamos a poner admin, password, Cisco, ok, crypto key, generate, RSA, así. Primero hay que configurar el nombre de dominio, IP, domain, cisco.com. ¿Por qué razón? Porque en conjunto con el nombre del router van a generar nuestra clave de encriptación, crypto key, generate, RSA, 24 y line BTY de 0 a 4, como es un router, transport input SSH, local login, era login local, perdón. Vaya, aquí permitimos este tipo de comunicación a nuestro router. Vamos a hacer una prueba. SSHL admin y la dirección aquí. ¿Okay? Vale. Vamos a hacer lo mismo. L admin y class no es un comando. Class es solamente una opción que tenemos para crear las contraseñas, ya sea Cisco o ya sea class. Ahora, si queremos eh, permitir el acceso a un host en concreto, si nos dimos cuenta, ¿sí? Aquí pudo ingresar este host, como de igual manera también podría ingresar este de acá. Vamos a ver ipconfig. Vamos a hacer una prueba, 192, o la interfaz de este router, que este sería la 111. Vamos a hacer una prueba. IP, SSH, admin. Quiere decir que todos tienen acceso a este router por SSH. Problema de seguridad. Ese puerto está habilitado. Quiero permitir solamente el acceso de un host en particular a este router por SSH. Vamos a permitir a este amiguito. Este será el único que tendrá acceso a
SSH. Y para ello, nos vamos al router que queremos configurar y vamos a crear nuestra lista de acceso. Sí, bueno, incluso dentro del mismo line BTY 04 podemos agregar la lista de acceso, aunque no la tengamos creada. Pero vamos a empezar todo por orden. Vamos a crear otra lista de acceso, en este caso 21. Esta lista de acceso es ajena a la que acabamos de trabajar. ¿Sí? Por eso, si se fijan, tiene un número de secuencia diferente. Número de lista de acceso diferente. Host será el único que tendrá el acceso. DNN es implícito. Line BTY 04 access list o access class, perdón. En teoría, solo es de host con esta dirección. Ajá. Será el único que tiene acceso por SSH. Bueno, solo hay una forma de saber si esto funciona o no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. A ver. Ahí está. Funciona. ¿Por qué? Porque resulta de que este chatillo es el que corresponde a esta dirección. Ok. Ya le brindamos mayor seguridad. Quiere decir de que este será el único que tiene acceso por SSH a este router. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente creando una lista de acceso ajena. ¿Sí? ¿Se fijaron? R1 todavía sigue teniendo la configuración. Vamos a ver. En showroom. ¿Sí? La lista de acceso 1. Y aparte tiene la lista de acceso 21. Que esta lista de acceso 21 es simplemente para poder permitir un host en específico para SSH. Y luego, por aquí tenemos, ahí está. Entramos a la línea de configuración BTY, escribimos access class, el número de lista de acceso que es 21 y será de entrada. Podemos permitir, por ejemplo, todo este rango. Sí, es como crear una lista de acceso común y corriente, tal y como vemos acá. En este caso estamos permitiendo todos los hosts de esta subred. ¿Sí? Es lo mismo. El DNN es implícito. Si quieren lo agregan, si quieren no. De todas formas, lo va a agregar. ¿Ok? Solución de problemas en la lista de acceso. Primero, hay que tomar en consideración la denegación implícita. Sí, lo he mencionado mucho, pero es donde la mayoría comete los errores. ¿Sí? Errores de secuencia, tal y como vimos acá. El compañero dijo, no, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo permitimos todo? Y ahí que se vea el router que hace. El problema es de que esta secuencia perjudica a este de acá. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Si lo dejo de esta manera, tomando como lógica, muy bien, vamos a permitir esto y todo lo demás se va a denegar. Recordemos que al final de todo este desmadre tenemos un DNI, que aunque nosotros no lo agreguemos, siempre va a estar ahí. ¿Mm? Este de amiguito de acá, esta línea, esta instrucción, nos va a perjudicar bastante. El orden de la lista de acceso. Ya vimos entonces que el orden es muy importante tomar en consideración. De nuevo, este ejemplo. Y peor aún, si hago esto de acá, aquí voy a denegar todo, 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 todo. Y peor aún, pecado mortal, si lo agregan de primero. Si lo agregan de primero, ahí sí ya no sirve.
lo va a denegar todo. ¿Ok? ¿Cómo se puede anular el comando de no se puede? No se puede. Siempre, siempre, siempre lo vas a tener. Aunque hagas esto, aunque hagan esta instrucción de acá, pues lo voy a poner aquí. Aunque hagas esto, por ejemplo, permit any. Aunque hagan esto, siempre vas a tener acá abajo. ¿Sí? Exacto. Vamos a ver qué dice aquí, bla, bla, bla. O sea que siempre se hace después de agregar los permitidos. ¿Sí? Como les digo, aunque ustedes tengan esta instrucción, automáticamente el router tendrá esta instrucción abajo. No se puede. Mejor compro dispositivo. Ok, el orden de la lista de acceso ya vimos de que tienen una secuencia la cual nos puede servir como un identificador para poder agregar, modificar, etcétera. Si nos fijamos, el orden de secuencia, ¿sí? Siempre toma como prioridad el host. Cabal de una patada. Y por último, sí, toma las direcciones de red. Primero son los hosts y luego evalúa las direcciones de red. ¿Cuál es el proceso de enrutamiento y lista de acceso? Cuando la trama ingresa a una interfaz, el router revisa si la dirección de capa 2 de destino coincide con la dirección de la interfaz. Quiere decir de que antes de ser enrutado este paquete se verifican las coincidencias de las direcciones MAC. ¿Sí? Esto para verificar si es un mensaje de tipo unicast o si es un broadcast. Si se acepta la dirección de la trama, se desmonta la información y el router revisa si hay una lista de acceso en interfaz de entrada. Si existe la lista de acceso, verifica la relación con la instrucción de la lista. Por ejemplo, al momento de que entre un mensaje al router, lo que hace es verificar en la dirección MAC si es un unicast o si es un broadcast. Al verificar que es un unicast, que es un mensaje válido, pues verifica dentro de su memoria si hay una lista de acceso configurada y empieza la verificación con cada una de estas líneas. Si el paquete coincide con la instrucción, se permite o deniega, ya sea esto de acá o esto de acá. Si existe una entrada para el destino en la tabla, el paquete se conmuta a la interfaz de salida. De lo contrario, simplemente se descarta. Ya por último, el router revisa si la interfaz de salida tiene una lista de acceso. Si existe una lista de acceso, el paquete prueba la relación con la instrucción de salida. Es decir, si existe una relación entre la instrucción de la lista de acceso en una interfaz, si coincide, pues permite o deniega esta instrucción. Si no hay una lista de acceso o si se permite el paquete, este se encapsula en el nuevo protocolo de capa 2 y se reenvía por la interfaz del siguiente dispositivo. Es decir, si existe una instrucción válida para que pueda pasar hacia la red de destino, simplemente lo vuelve a empaquetar con sus direcciones MAC de destino. ¿Ok? Como ya vimos, pues es sumamente importante tener presente el orden, la secuencia de la lista de acceso. De igual manera, verificar cuál será su ubicación, en qué interfaz va a estar colocado, si será de entrada o si será de salida. También tomar en cuenta que al momento de configurar toda una red, se ve implicado el host que usted puede permitir o puede denegar. ¿Ok?
solo la PC1 en este caso, pues estamos creando la lista de acceso para nuestro SSH para brindar mayor seguridad a la conexión remota de nuestro router. ¿Ok? Podemos permitir el acceso ya sea a un host en concreto o a un rango de host para la conexión SSH. ¿Ok? Vaya, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la lista de acceso. Yo creo que ya después de este ejemplo ya queda más claro eh, cómo se debe de crear. Primero hay que tomar en consideración cuál va a ser el origen y cuál es el destino. Segundo, las listas de acceso estándar filtran por dirección de origen. Si nos fijamos en toda esta lista de acceso que tenemos acá, todas son direcciones de origen. ¿Sí? Ok. Siguiente. Ya que tenemos presente cuál es la dirección de origen y cuál es la dirección de destino, en este caso, verificar la ubicación de la interfaz que vamos a utilizar. Si es una lista de acceso estándar, lo más cerca del destino, tanto a nivel de dispositivo como de interfaz. Y luego verificar si esto va a ser de entrada o de salida, dependiendo de dónde se origine el tráfico. Siguiente, las secuencias son muy importantes tenerlas en consideración. ¿Sí? Recordemos que cada vez que hay una coincidencia en una de estas líneas, ¿sí? Por ejemplo, el paquete viene con dirección de origen 172.16.02. Al momento que llega a esta línea, ya no continúa. ¿Sí? Aquí se termina. Hasta aquí llegó. Y por último, denegación implícita. ¿Sí? Esto nos puede perjudicar nuestra configuración. ¿Ok? Las direcciones de origen y de destino. Eh, la lista de acceso estándar solo filtra por dirección de origen. Entonces, Eh, primero, para saber cuál es la dirección de origen y cuál es la dirección de destino, pues debemos de tener presente cuál es la instrucción. Por ejemplo, en este caso, denegar el acceso de LAN C hacia LAN B. Entonces ya tenemos nuestra dirección de origen, que sería en este caso LAN C, hacia LAN B. Entonces ya sé de dónde vengo, que sería en este caso de la 192.168.100 y hacia dónde me dirijo. Por lo tanto, si es una lista de acceso estándar, lo más cerca del destino, y el destino será este de acá. Por lo tanto, será en R2 y en la interfaz que corresponde a esta LAN. ¿Ok? Así es como tengo que configurar mi lista de acceso. Por lo tanto, aquí tendría que ser, por decir, denegar el acceso de LAN C hacia LAN B. Mi lista de acceso aquí quedaría. Y si voy a permitir todo, peor aún, ¿verdad? Access list 2, Denny. Sería 192.168.100.0 con Wilcar 0, 15, 255, 255. Y luego aquí sería Access List. Como solo voy a denegar esa lista de acceso, perdón, esa red, y voy a permitir todo lo demás. Entonces, así quedaría en este caso. ¿Ok? Vaya. Siempre la instrucción nos va a decir cuál es el origen, cuál es el destino. Vamos a dejar esta parte de acá. Y luego vamos a continuar con la parte de lista de acceso extendida. ¿Ok?